querido hermano, seas bem-vindo a un café sin filtro más. Estoy muy animado hoy para hablar un mensaje de la parte de Dios. Repetir comigo, yo tengo una resiliencia en medio a las tormentas, porque el Señor nos llamó para ser resilientes. La Biblia, en Gálatas capítulo 6, a partir del verso 9, el apóstol Pablo habla una cosa extraordinaria. Mira lo que él va a hablar. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Poderoso, ¿no, hermanos? Porque con todo respeto, ¿ya te cansaste de hacer el bien? De cuidar de otras personas, de escuchar. Yo soy líder y muchas veces personas me llaman tarde de la noche y me están hablando, y estas mismas personas, después que yo ayudé a ellas, me abandonan, van embora. Y ahí me viene en la cabeza por ahí, Señor, ¿será que vale la pena? Y este versículo me confronta mucho, porque el apóstol Pablo nos está haciendo una invitación de no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Y es maravilloso porque la cosecha del bien es el bien, porque aquel que siembra bien, cosecha bien. Este versículo nos anima a no cansarnos de hacer el bien, de servir con lealtad, de permanecer en oración, de declarar la palabra, de obedecer nuestras autoridades espirituales, de cuidar a los demás, los nuevos en la fe. Es un llamado a la perseverancia. Incluso cuando aparece en el cansancio, la oposición o la crisis, este llamado todavía sigue. Entonces, en medio de la oposición, a la crisis, a un momento de cansancio, somos invitados a permanecer firmes. Yo quiero darte un ejemplo de David. David, un hombre según el corazón de Dios. Hay un momento, un ejemplo que encontramos en la vida de David. En 1 Samuel 30 leemos sobre un momento devastador. Cuando volvió a Ciclag, encontró una ciudad destruida, un campamento destruído. La palabra dice que estaba todo queimado, que su familia fue llevada a cautivo, tanto la familia de David como la familia de todo el ejército de David. Y algo sucedió allí, porque todos acusaron a David, incluso querían matarlo, apedrearlo, pero la palabra dice lo que David tomó la decisión. ¿Cuál fue la decisión de David en medio de una crisis tan profunda, de amenazas de muerte? 1 Samuel 36 dice así: pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Hermanos, eso es muy precioso, porque eso es una enseñanza para todos nosotros. Nosotros no podemos cansarnos de hacer el bien. Y en medio de la crisis, la resiliencia viene de fortalecernos en Cristo, en Dios, en el Señor. Mira qué poderoso. En medio del dolor y la pérdida, David no se paralizó. Él buscó ánimo en Dios y encontró fuerza en su presencia. ¿Y por qué eso pasó? Porque entendía que confiar en el Señor y seguir sirviéndolo tenía más peso que cualquier pérdida temporaria. Eso es fundamental en nuestra caminata con Cristo. ¿Por qué? Porque crisis vendrán, temporadas difíciles vendrán también. ¿Y qué vamos a hacer en estas temporadas? ¿Nos paralizaremos o buscaremos fuerza en el Señor? Yo quiero darte una mirada eterna. El apóstol Pablo también entendía eso. En 2 Corintios 4:17 nos recuerda: nuestra ligera y momentánea tribulación. Decí conmigo: mi ligera y mi momentánea tribulación produce en mí un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Eso es fundamental, porque el apóstol Pablo está haciendo una invitación también. Está diciendo que la ligera y momentánea, o sea, va a pasar. Va a pasar. No vamos a estar eternamente en esta crisis. No vamos a estar eternamente en esta tribulación, porque Él dice: nuestra ligera y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria. Déjame decirte una cosa: hay un momento donde nosotros somos llevados al desierto, y que el desierto pueda producir adentro nuestro un peso de gloria, para manifestar más de Cristo. En Romanos 8:18 afirma: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.
Presta atención, nada se compara. La tribulación de hoy no se compara, la crisis de hoy no se compara. Tenemos que ser resilientes porque cuando todo eso pasar, habrá peso de gloria y también habrá en nosotros una gloria eterna, una gloria que va a revelarse en nosotros. Esto significa que las tormentas que hoy enfrentamos son temporales, pero la gloria de Dios que nos tiene preparado es eterna. Eso es una promesa y si fuera vos, la recibirías. Amén. Nuestra firmeza está en Cristo. Quiero animarte hoy, aunque estés cansado, aunque parezca que la tormenta no termina, recordar quién eres y dónde estás plantado. El Señor te plantó y sos hijo amado, hija amada de Dios. Eres amado por Dios, está en el centro de su voluntad, eres parte de un legado eterno. Él es tu socorro, tu roca firme. La palabra dice que Cristo es la piedra del fundamento y nosotros somos la casa. Y cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? Somos inamovibles. Nada puede derribarnos. Nosotros somos una casa que no vamos a ser movidos, no vamos a ser llevados con la tempestad, no vamos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque nuestra base es Cristo. Y bueno, para finalizar, quería leer Mateo 24:35, para decirte que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, jamás, jamás pasarán. Tal vez hoy sientas que estás en medio de una tormenta, problemas familiares, financieros, espirituales o emocionales, pero quiero recordarte algo, las tormentas pasan, porque está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, Cristo permanece, sus promesas permanecen, su amor perdura para siempre. Su bondad y misericordia se renuevan todos los días de nuestras vidas. Y mi invitación final es esta. Afirmate en la roca que es Cristo. No permitas que las tormentas apaguen tu fe. Recibe hoy nuevas fuerzas en el Señor, como David lo hizo en Ciclac. Busques en el Señor. Deja que el gozo del propósito renueve tu corazón y te impulse a seguir adelante. Este es el secreto de la resiliencia en las tormentas, ¿no? Saber que no luchamos solos, que el Espíritu de Dios nos sostiene y que lo que construimos en Él permanecerá para siempre. Bueno, qué poderoso, ¿no? Yo quiero decirte que vayas en paz. Nos vemos en la próxima semana con un café sin filtro más. Y bueno, no te olvides de dejar un like, comentar, compartir con los demás y vamos a pasar por esta tormenta, porque Cristo permanece para siempre. Aleluya, que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.